Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y miembros, ¿cierto?, de la Iglesia Adora a Dios de Loreto. Y también a aquellos que tengan la posibilidad de conectarse a través de este medio con nosotros, ¿cierto?, en esta reunión matinal de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén muy bien en sus hogares, con sus familias, con sus seres queridos y disfrutando este día del Señor, donde tenemos la posibilidad de reflexionar en su palabra y también disfrutar de las bondades que Dios nos ha dado, porque Dios ha sido bueno en gran manera para con nosotros y los nuestros, amados hermanos. Y quiero compartir con ustedes esta mañana palabra de Dios, pero antes de todo lo que queremos hacer, quiero con ustedes iniciar con una oración para presentarnos delante del trono de la gracia de Dios, llegar a su presencia en agradecimiento, en fe, a aquel que nos ha traído con cuerdas de amor hacia sus caminos. Así que les invito a que podamos orar juntos esta mañana en el lugar donde usted se encuentre para dar gracias a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, por la gloriosa obra de Cristo nos queremos dirigir delante de tu presencia, presentando nuestras vidas, Señor, primeramente delante de ti, reconociendo que tú conoces nuestras necesidades, Padre, conoces nuestras falencias, conoces también, Señor, en lo que fallamos, Dios del cielo. Padre amado, te queremos pedir perdón por cada una de nuestras faltas, Señor. Y no solo acercarnos para pedir perdón, Señor, sino que acercarnos a tu trono de la gracia, Señor, dando con palabras de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros, Padre, por la bondad que se ha derramado sobre nuestras vidas, Padre. Oh Dios del cielo, eres bueno en gran manera con nosotros, Dios amado. Has sido bueno, Señor, y permaneces fiel, Señor. Permanece, Señor, al cuidado de nuestra alma, Señor, resguardándonos, sustentándonos, Padre bueno, Señor, guardándonos en la fe, Señor, y dándonos de tu palabra para ser corregidos, instruidos, Señor, y ser guiados por los caminos de justicia, Señor. Oh Padre amado, te queremos dar gracias esta mañana por toda la bondad, Señor, por el hecho de que haya salido el sol, Señor, por el hecho de haber tenido un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para disfrutar tus bondades, Señor. Padre, únenos, Señor, como tu iglesia a través de este medio, Señor, donde podemos compartir tu palabra, Señor. Queremos que nos instruya, nos guías, Señor, nos corrijas, Dios del cielo, porque sabemos que tu palabra, Señor, hace bien a nuestras vidas, Señor. Padre, no solo permítenos reflexionar en tu palabra, sino que danos la posibilidad, Señor, de tomar conductas distintas, Señor, ante lo que hemos reflexionado, que podamos actuar conforme a lo que comprendemos de ti, Señor, en lo pequeño que somos, Señor, en los faltos de entendimiento que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar de una manera distinta, Señor, a ser luz para este mundo y sal para esta tierra, Señor.
A ti, Padre, todo lo que hagamos esta mañana sea la gloria, Señor. Y para nosotros, tus hijos, Señor, tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Amén. Amados, en motivo de gozo, ¿cierto? Y de gratitud, tener la posibilidad de compartir por este medio la palabra del Señor. Sabemos que nuestra comuna se encuentra en fase 2, ¿cierto? Y esto conlleva que los fines de semana no nos podamos congregar. Pero tenemos la posibilidad, a través de la tecnología, ¿cierto?, de poder compartir la palabra del Señor, de poder llegar con estos medios a cada uno de los hogares donde tienen la posibilidad de abrirnos las puertas, ¿cierto?, de su hogar, y por este medio llegar con la palabra de Dios hasta su familia. Y lo más importante es que esta palabra llegue hasta nuestros corazones y que podamos reflexionar en ella, que podamos meditar en ella, qué pasa con nuestra vida. Porque la palabra de Dios es un tesoro que quedó a la luz de los seres humanos, que está ahí para que nosotros conozcamos quién es Dios y cuál es su voluntad para con nosotros. Le invito a que podamos compartir esta mañana una alabanza para glorificar el nombre de Dios y podamos también pasar a compartir la palabra de Dios. Es el amor de Cristo, más que
Amén. Quiero con ustedes, amados hermanos, y aquellos que estén escuchando, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que es uno de los motivos por el cual la iglesia se tiene que congregar, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios para reflexionar y meditar en su vida, para llevar en práctica lo que conocemos de Dios. Ahora, quiero invitarle a aquellos que tengan su Biblia o tengan la posibilidad de tener la palabra de Dios a la mano, ¿cierto? Puedan compartir conmigo el texto con el cual vamos a reflexionar en su palabra. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5 vamos a dar lectura. Daremos lectura a su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, resultados de la justificación, lleva por encabezado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Esa ha sido la palabra del Señor el día de hoy. Miren, por hoy Dios nos ha permitido compartir la palabra con ustedes y había una inquietud con la cual queríamos compartir con ustedes. Hoy en día se habla mucho en movimientos menores, ¿cierto? Que son menos, ¿cierto? Se habla mucho de que son minoría ellos. Se habla mucho de la identidad del ser humano, de la identidad del individuo. Y se defiende mucho que los deseos de la persona dan la identidad de aquellos, lo que la persona quiere, da el fundamento de su identidad. Ahora, aquellos que hemos acudido en arrepentimiento y fe, reconociendo que hemos sido necesitados de un Salvador. Me refiero a la iglesia, a los cristianos, a aquellos que nos hacemos llamar cristianos dentro de esta sociedad. Nosotros tenemos una identidad, una verdadera identidad.
Y en estos versículos que hemos dado lectura, se manifiesta el fundamento de nuestra identidad. El apóstol Pablo nos presenta en este capítulo, y particularmente en estos 5 versículos que dimos lectura, en los que acabamos de leer, ¿cierto? La implicancia, o sea, lo que significa ser justificado por medio de la fe. En los capítulos anteriores, en Romanos, ¿cierto? Capítulo 3 en adelante, ya desde que el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia de Roma, ¿cierto? Se presenta, ¿cierto? En estos capítulos la necesidad de ser justificados. Me refiero a cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma de que no hay ni un justo. Dice en el capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y eso nos define muy bien a la unidad. Todos hemos ido por un camino errado. Todos hemos fallado. Y es a eso a lo que se refiere la palabra pecado. Errar el blanco, no hacer lo indicado. Y el apóstol Pablo en estos primeros capítulos define la necesidad de ser justificados por Dios. Y también, más adelante, nos define cómo Dios nos justifica, ¿cierto? La justicia, dice en el capítulo 3, versículo 21, desde ahí en adelante, dice, la justicia es por medio de la fe, ¿cierto? ¿Cómo Dios nos justifica? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios, ahí manifiesta la condición de la humanidad, ¿cierto? Pero dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, nuestro pecado, su pecado. Y ahí en estos capítulos se manifiesta cómo es que Dios nos justifica. Y en los versículos que yo he compartido esta mañana con usted, que es el capítulo 5, versículo del 1 al 5, en estos versículos se nos presenta en qué consiste haber sido justificado. ¿Qué lleva a cabo ser parte de la iglesia de Cristo? Y esto, si usted se considera parte de la iglesia de Cristo, sin importar la iglesia local a la cual usted pertenezca, si usted se congrega en Santiago, si usted se congrega en Rancagua, qué sé yo, se refiere a nosotros, a la iglesia, a los que hemos sido salvados por la gracia en Cristo. Es importante que conozcamos que solo por fe en Cristo hemos sido absueltos del veredicto de condenación que recaía sobre nosotros, reconociendo que nosotros somos pecadores y hemos tenido que acudir a Cristo como Salvador. Ante el tribunal de Cristo, el veredicto dado es que nosotros somos culpables, si somos sinceros con nosotros mismos. Y necesitamos de la justificación por medio de la fe en Cristo para estar delante de aquel tribunal de Dios, estando en nosotros la justicia de Dios puesta, la justicia por medio de Cristo. Para ser absueltos, ¿cierto?, de ese veredicto, ¿cierto? O sea, que por las obras de Cristo nuestros pecados son perdonados. Todo ser humano, sea creyente o no, algún día se presentará ante el tribunal de Dios. Ahora, los que por fe estamos en Cristo, hemos sido justificados de nuestra culpa. Y como lo he oído en muchas ocasiones, y me imagino que usted también, hay muchas personas, hay muchos que dicen, yo no soy tan malo,
nunca he matado, nunca he robado un banco, eh, como si no tuvieran la condición de culpables, como que ante el tribunal de Dios ellos fueran blancas palomas. La condición de culpables de pecar en contra de Dios, a la verdad de Dios, todos los seres humanos hemos fallado en aquel punto. Todos hemos pecado en contra de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado y hemos actuado en rebelión en contra de Dios, tanto creyentes como inconversos. Ahora usted se pregunta, ¿de qué modo, en qué momento, en que hemos deseado ser, en qué momento nosotros hemos fallado ante Dios? Algunos dirán, yo no he matado, yo no he robado un banco, yo no he hecho ninguna fechoría mayor que esté a la luz, nunca he sido encarcelado por nada. Mire, en el momento en que nosotros deseamos seguir nuestros propios deseos, nosotros estamos pecando en contra de Dios. Porque nuestros deseos, por lo demás, son egoístas y vienen de un corazón depravado, de un corazón que ha sido corrompido en su totalidad. Y esto no lo digo ante los parámetros sociales ni culturales de donde nosotros vivamos, sino que lo digo ante la majestad y la ley de un Dios perfecto que es santo, santo, santo. Ante aquel Dios nosotros hemos fallado. Y este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio quiere decir que Dios justifica a pecadores como usted y como yo, que somos culpables y merecedores de ser condenados. Dios, por medio de la fe en Cristo, nos declara inocentes de nuestra culpa. Dios nos declara justos en su tribunal solo por el hecho de poner toda nuestra confianza en la persona y en la obra de Cristo. Únicamente por aquello. ¿Qué quiere decir esto? Que al poner nuestra confianza en la persona y en la obra gloriosa de Cristo, nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestros pecados son automáticamente perdonados. Es por ello que la Escritura dice que por medio de Cristo nuestras culpas son borradas, nuestros pecados son echados al fondo del mar. Por lo tanto, habiendo compartido estas afirmaciones con ustedes, nosotros podemos decir lo que dice el primer versículo. Justificado, pues, por la fe. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra verdadera identidad como creyentes. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su condición, amado hermano. Esta afirmación es para aquellos que en alguna ocasión de su vida, sin importar cuándo, vinieron en arrepentimiento y fe a Cristo, reconociendo su necesidad de ser salvados. Y para reconocer que necesitamos ser salvados, debemos reconocer que estamos en pecado, que hemos fallado ante la ley de Dios. Esta es su verdad. Esta es su verdadera identidad. Esta es nuestra y nueva identidad, amados hermanos. Que hemos sido declarados inocentes, sabiendo que somos culpables de cada uno de los puntos por los cuales seremos imputados ante el tribunal de Dios. Esta es nuestra nueva identidad. Es lo que nos define, es lo que define nuestra existencia, amados hermanos. Mire, lo que define nuestra existencia no es lo que nosotros sentimos, no es nuestra profesión o nuestro oficio, no es nuestra condición social o civil, sino que es el estatus legal delante de Dios. ¿En qué condición estamos delante de Dios? ¿Hemos sido justificados?
o no hemos sido justificados? ¿Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios o no hemos sido alcanzados? Eso es lo que nos define, eso es lo que nos separa a los creyentes de los inconversos. Y hoy, si usted se ha aferrado a la fe, ha acudido en arrepentimiento y fe, reconociendo que ha necesitado de un Salvador, y su confianza está en la persona y en la obra de Cristo, nosotros hemos sido justificados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. No hay nada más determinante en nuestras vidas, amados hermanos, que haber sido justificados por fe en Cristo. Porque esto lo cambia todo. Nuestra condición de pecadores culpables que van directo a la condenación es redimida a hijos de Dios justificados por Cristo y para Cristo. Eso debe ser lo más determinante en nuestra vida. La justificación que nos ha regalado Dios por medio de Cristo. Pero también tenemos que entender que hay una diferencia entre el conocimiento intelectual de saber que hemos sido justificados y una cosa muy distinta es vivir a la luz de esta verdad. Puesto nosotros como creyentes, como iglesia, si pudiéramos tener la capacidad de practicar el 20% de las verdades bíblicas que conocemos, la iglesia de Cristo sería otra cosa. Ahora nosotros debemos poner en práctica lo que conocemos. Justificados pues por la fe, dice nuestro Señor. Justificados pues por la fe, dice nuestro Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra verdadera identidad. Lo primero que les pido es que veamos en este texto, dice, y uno de los beneficios, uno de los deleites que tenemos al ser justificados por Cristo, dice, está la paz, la cual se nos muestra en este texto. No habla de la serenidad que experimenta el creyente, inclusive en las peores circunstancias de la vida, ¿cierto? Cuando nuestro Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como la que da el mundo, ¿cierto? Y esta paz a la que se refiere este texto no es cuando nosotros actuamos de manera serena en una situación adversa. No. La paz de la que nos habla este texto es el hecho objetivo e invariable, o sea, que no cambia, de que ahora tenemos paz con Dios. Y dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por el hecho de que Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre. Porque nuestra rebelión, nuestro pecado, nos separaba de su presencia. Y hoy, por Cristo, hemos sido acercados nuevamente al Padre. Ahora, si algún inconverso está escuchando, podría decir, yo no estoy en guerra con Dios. Pero el hecho de que Dios reclame soberanamente la plena autoridad sobre nuestras vidas, y al mismo tiempo nosotros queramos reclamar lo mismo, nos hace estar en rebelión en contra de Dios. Queriendo ser soberanos sobre sí mismo. Y si usted, amado hermano, sabemos que hoy en Cristo esa guerra ha terminado para nosotros. Porque, y para siempre, porque en Cristo, cuando nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús, esa guerra en la cual nosotros queríamos ser soberanos sobre nuestras vidas, esa guerra culminó cuando fuimos alcanzados por la gracia de Cristo. Dice, Romanos capítulo 10 dice,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un momento de nuestra vida estuvimos en rebelión contra Dios, estuvimos en guerra contra Dios, en pie de guerra contra Dios. Pero por la gracia de Cristo hemos sido reconciliados con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Dios, Cristo, nos regaló reconciliación con Dios Padre a través de la obra gloriosa de la muerte de Cristo en la cruz, del derramamiento de su sangre. Y es muy común que este hecho de ser justificado no nos sorprenda. Pero nuestro estado es irreversible y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. Cuando hemos sido justificados por Cristo, no hay nada que nos haga volver atrás. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y el amor de Dios se ha manifestado a nosotros, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que Él pagó el precio de nuestra culpa. Porque nuestra identidad no depende de cómo nos sintamos emocionalmente, ni de lo que esté aconteciendo, sino nuestra identidad depende de lo que ocurrió en el monte del Calvario hace ya más de 2000 años, cuando Cristo en la cruz gritó: consumado es. Ya todo está saldado. Ya tus pecados fueron perdonados, dice Cristo en aquella cruz. Todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar. De tal manera que Dios no nos trata como si fuéramos hijos, no nos trata como si con ira, sino que como si fuésemos hijos. Y debemos ser corregidos, porque como dice su palabra, el padre que ama a su hijo lo corrige. Pero ya no por el motor de ira, sino que por el amor que nos tiene por la obra de Cristo, por la justificación que es en Cristo en nosotros, que hizo Cristo en nosotros, perdón. En el libro de los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, dice, en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres nuestros pecados. ¿Cierto? Esa es una de las mayores manifestaciones. Esa es la mayor manifestación de amor de Dios hacia nosotros, la humanidad. Que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo nos vino a dar una nueva vida. Cristo nos vino a justificar. Y no solo Dios, por medio de Cristo, nos perdona, sino que también pone en nosotros la justicia de Cristo. Si lo colocamos en un ejemplo práctico, es como si tuviéramos una deuda, ¿cierto? Y que no solo Dios la canceló, sino que también nos dio dinero a nuestro favor. Bueno, es difícil comparar la obra de Cristo con algo terrenal, ¿cierto? Pero es para que tengamos una imagen de lo que hizo Cristo. No solo nos justificó, habiéndonos perdonado, sino que su justicia fue puesta en nosotros. Hoy Dios nos mira
como mira a su Hijo amado, por medio de la obra de Cristo. Y muchos pueden pensar que el hecho de profesar una fe en la cual eres salvo, sin obra, ¿cierto? Que es una fe que no te invita a dejar el pecado y que no te invita a tener una vida misericordiosa. No, no es así. Sino que el hecho de saber que solo por fe en Cristo nos permite entrar a la gracia de Dios, esto es el mayor motor que nos impulsa a toda buena obra, pero a toda buena obra que es una obra de gratitud por lo que Dios en Cristo ya ha hecho por nosotros. O sea que es una respuesta a la obra de Cristo. No es una vida de obras para alcanzar salvación, sino que es una vida de obras de gratitud por lo que Cristo hizo por medio de la cruz al salvarnos. Y dice, desde el versículo 3 en adelante del texto que hemos leído, ¿cierto? Del capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice el texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Note que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No dice nos gloriamos después de pasar las tribulaciones. Sí, y tampoco nos gloriamos por las tribulaciones. No, nos gloriamos en medio de las tribulaciones. En medio de los momentos que nos angustian. En medio de los momentos que son difíciles en nuestra vida. Eso es parte de la identidad de un creyente. Gloriarse en la obra de Cristo en medio de una prueba es parte de nuestra identidad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación, sabemos que esa prueba, ese momento difícil que estamos pasando, produce en nosotros paciencia. Y eso quiere decir que nuestro carácter está siendo moldeado por Dios. Eso quiere decir que Dios está tratando con nosotros, que nos está transformando su imagen, que está transformando nuestro carácter al carácter semejante de Cristo. Ahora dice, la paciencia es prueba, ¿cierto? O prueba, dice. ¿Y la prueba? ¿A qué se refiere la prueba? A un carácter que ha sido probado, un carácter que ha sido tratado. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque nosotros tenemos confianza y sabemos de la esperanza de lo que va a ser vivir en la gloria. Pero el actuar de nuestra vida, la vida práctica, en la fe, no solo la viviremos o la expresaremos al mundo cuando estemos en la gloria, sino que día a día en nuestro diario vivir, en este escenario, en el escenario de esta tierra, cuando lidiamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando lidiamos con nuestros vecinos, cuando lidiamos en nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, cuando compartimos con nuestros seres queridos, inclusive los inconversos. Es ahí cuando se debe manifestar que nosotros tenemos esperanza en Cristo, porque es parte de nuestra identidad. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos que la fe es un regalo, es un don dado por Dios. Sabemos que esta nueva identidad, la justificación,
es un regalo dado por Dios. Ahora, es importante que si nosotros, aquellos que están escuchando, que a lo mejor no pertenecen a la iglesia Adora a Dios de Loreto, o si ha permanecido congregándose, pero su confianza no está depositada totalmente en Cristo, en la persona de Cristo y en su obra redentora. Le invito, le hago un llamado a aquel que ha vivido sin esperanza, que quiere vivir, a su merced, que quiere vivir buscando sus deleites, y es guiado y es movido por un corazón depravado, que ha sido corrompido por el pecado. Le invito a que acudan arrepentimiento y fe a Cristo, porque Él ha puesto en nosotros la fe, pero en nosotros está el hecho de creer y vivir para su gloria. O sea, que nuestros actos sean consecuentes a lo que nosotros creemos. Le hago un llamado a aquellos que es probable que vivan una vida a su merced. Dios dio su vida por nosotros, para que podamos vivir para su gloria y deleitarnos en las maravillas que Dios nos ha regalado. Desde lo más sencillo que es respirar, de poder ver, contemplar el sol, de ver una flor en el campo, de disfrutar a nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres. Dios nos ha regalado en su misericordia placeres legítimamente disfrutables delante de sus ojos, para vivir una vida en la cual podemos vivir agradecidos, contentos, deleitarnos, gozarnos en Él. Y todo para su gloria. Le invito a que acuda y sea sincero consigo mismo, que pueda acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios. Y amada iglesia, recuerde su identidad. Usted ha sido justificado por fe en Cristo Jesús. Y esto nos ha entregado esa reconciliación, esa paz con el Padre, al cual nosotros podemos acudir confiadamente, como dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Ante el trono de la gracia de Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Podemos llegar a Él en arrepentimiento y fe, presentando nuestras vidas, reconociendo que fallamos, pero sí de que queremos vivir una vida sincera delante de sus ojos. Probablemente no podamos vivir una vida perfecta, pero sí debemos vivir una vida sincera delante de nuestro Dios. Deseando con todo nuestro corazón, poniendo en todo nuestro corazón la confianza en la persona de Cristo y en su obra redentora. Que Dios nos ayude. Le aliento, amado hermano, si usted pertenece a la iglesia de Loreto, confíe en nuestro Señor. Le invito también, si usted pertenece a otra iglesia, viva firme en la fe, ferviente en la fe. Mantenga, no pierda esa comunión con el Padre. Aquella reconciliación que fue un regalo dado por Cristo, dado por Dios por medio de Cristo. Que Dios les bendiga sus vidas. Que podamos mirar aquellos regalos dados por Dios a nuestras vidas. Y que son para deleitarnos en esta vida, amados hermanos. No perdamos el tiempo preocupándonos de una amargura, de cómo vive el otro, de qué ha hecho el otro. Gloriémonos en la obra que ha hecho Cristo por nosotros. Y deleitémonos, y que sea el motor, el gozo de nuestra vida. Que sea el deleite de nuestro ser. Permanecer en Cristo y vivir para su gloria. Que eso deleite nuestra vida, que llene nuestro ser. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Cuiden su identidad. Han sido justificados para la gloria de Dios, amados. Y permanezcamos en esa fe. Permanezcamos, porque hoy en día este mundo quiere mostrarnos a través de la televisión, a través de los medios, que Cristo no es suficiente. Que Dios no es suficiente. Que tú necesitas un auto nuevo, que tú necesitas vivir con las corrientes de este mundo. No. Dios nos ha equivocado. Nos ha entregado dones y nos ha entregado roles
que debemos cumplir tanto dentro de nuestra familia, tanto dentro de la iglesia, como también en la sociedad. Y lo que Dios ha estipulado para nosotros es más que suficiente. Es más que suficiente, hermanos. Tu identidad está en Cristo. Has sido justificado por la sangre derramada de Cristo en el madero de la cruz. Permanece en tu identidad. Vive para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que tengan un hermoso día domingo, un día para la gloria del Señor. Disfruten a sus seres queridos, mediten en su palabra, oren como hermanos en la fe, oren con su familia, den gracias por los alimentos, den gracias por lo que Dios ha llenado de sobremanera, ha llenado de bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Deleítense en la misericordia y en el amor de Dios que ha sido derramado en su vida. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga su vida, amados hermanos, y amado oyente que esté. Y le invito a que pueda vivir para la gloria de Dios. Que se acerque a Él, que se acerque a Dios, que se acerque a vivir deleitosamente en la gracia de Cristo. Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor el día de hoy. Que puedan meditar y puedan reflexionar en ella. Amados hermanos, también quiero recordar a la iglesia de Loreto, sobre todo a aquellos que son miembros partícipes de la iglesia, que permanezcamos en la oración. Recordemos que se han presentado oraciones dentro de nuestra misma hermandad. Les recuerdo el caso de nuestra hermana Teresa, su esposo y su familia. Permanezcamos orando por ellos. También la vida de nuestro hermano Francisco Muñoz y su familia, su esposa, su hijo. Sabemos nosotros su condición, pero sabemos que Dios también es misericordioso. Les pido que oremos por la voluntad de Dios sobre la vida de nuestros hermanos. Les recuerdo también el estado de salud de nuestra hermana Rosita Ibarra, de nuestra hermana Tinita, de nuestra hermana Elsa Espíndola. Que estemos orando por los ancianos de nuestra congregación. Nuestro hermano Eduardo Machuca. Amados hermanos, Iglesia Adora a Dios de Loreto. Mantengámonos en la oración los unos por los otros, amados hermanos. Necesitamos orar, necesitamos compartir los textos bíblicos, necesitamos permanecer en la palabra. Recordemos que este mundo nos bombardea a diario con las corrientes de este mundo que nos llevan a la perdición. Mas en la palabra de Dios encontramos la esperanza para nuestra alma y la guía a volver al camino. También quiero, amados hermanos, darle un comunicado como iglesia a través de este medio, por sobre todo a mis hermanos que amamos y consideramos mucho en la fe, en la familia pastoral, la familia de nuestro hermano Felipe Cerón y a toda la familia, nuestro hermano Eduardo Cerón, a todos nuestros hermanos con los que hemos vivido el caminar por la fe en Cristo. Y también ustedes como iglesia nos han visto madurar como familia, crecer como familia. Queremos compartir con ustedes una información a través de este medio que con la ayuda de Dios se va a integrar un nuevo integrante a nuestra familia, valga la redundancia. Tendremos, si Dios lo permite, un bebé, que aquellos que son más cercanos a nosotros sabían que estábamos esperando esta bendición de Dios, que tener un nuevo hijo y sumar un integrante más a la familia. Y no solo a la familia, a nuestro grupo familiar, sino que también a nuestra familia en la fe, que es nuestra verdadera familia, nuestra familia en Cristo. Así que les voy a pedir que por favor estén orando por nuestras vidas, que estén orando por nuestra familia, que sea la voluntad de Dios, porque sabemos que Él hace las cosas de manera perfecta para nosotros. Así que le invito a poner la vida de mi hermana Cady, ¿cierto? Mi esposa, en sus oraciones, por favor. Y seguir orando por nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quiero compartir una oración con ustedes antes de despedirme. Y después de la oración cerraremos con una alabanza. Y con la ayuda de Dios esperamos vernos nuevamente. Compartir con ustedes la palabra, compartir con ustedes las vivencias que hemos tenido, de seguir creciendo en la fe, de seguir predicando el Evangelio, de seguir dando las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Porque Dios nos ha encomendado el ministerio
de la reconciliación, del reencuentro entre el ser humano y Dios por medio de la fe, se nos ha sido encomendado a nosotros. Y eso debemos que expandirlo a aquellos que tengan la necesidad de oír el hermoso mensaje del Evangelio. Dios le bendiga, amados hermanos. Les invito a que oremos para culminar este tiempo de reflexión en su palabra. Amado Padre Celestial, nos dirigimos a tu presencia nuevamente. Padre, dando gracias esta mañana por tu palabra. Oh Señor, gracias por el regalo glorioso por medio de Cristo. Ese regalo de justificación, Padre, donde has perdonado nuestros pecados, donde has tomado nuestro lugar y en sí mismo has pagado el precio por nuestra alma, Señor. Donde no solo aquello, sino que has puesto en nosotros, Señor, la justificación de Cristo, donde el Padre nos ve como si fuésemos tú, Señor. Padre amado, gracias por todos esos dones, esos regalos celestiales, Señor. Gracias por guardarnos en la fe, Dios del cielo. Permítenos, Padre, que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen en todo, Señor. Que te puedan exaltar, que te podamos exaltar tu nombre en todo ámbito de nuestro ser, Señor. Que nuestras vidas sean para tu gloria, Señor. Que la vida de mis hermanos, la iglesia adora a Dios, Señor, crezca en fe, que crezca en ánimos, que crezca en la sana doctrina, Señor, en tus enseñanzas, Señor, y que podamos vivir una vida práctica, o sea, que podamos llevar en práctica lo que tú nos enseñas, Padre amado. Pon en nosotros corazones nuevos, Señor, esos corazones amorosos, misericordiosos, que sean movidos por la fe, Señor, a vivir una vida en obras de gratitud, en obras de alabanza a tu nombre, Señor, para que podamos ser deleitados, Señor, en esto, Señor, que podamos ser deleitados en el vivir para tu gloria, Señor. Padre amado, manténnos, Señor, en la verdadera identidad, Señor. Manténnos como tu iglesia, Señor, como aquellos que fueron justificados por medio de la fe. Oh Señor, manténnos con pie firme delante de las corrientes de este mundo. Permítenos que nuestra confianza esté plenamente en la persona de Cristo y su obra, y no en el Estado, en el gobierno que esté de turno, Señor, sino que estemos en ti, Señor. No en las cosas de este mundo, sino que plenamente en tu persona, Cristo amado. Permítenos acudir a ti, Señor, cada día, Señor, en arrepentimiento, en fe, reconociendo que tú eres, Señor, el fundamento de nuestra vida, Señor. Que tú eres quien nos mantiene, que tú eres quien nos sustenta a diario, Señor. Que nos sustenta en lo espiritual, en lo terrenal, que has sido bueno en gran manera con nosotros, Padre. Oh Dios del cielo, permítenos como tu iglesia vivir para tu gloria, Señor. Y así a cada una de las familias que pertenecen a la iglesia adora a Dios, Señor. A los jóvenes, a los niños, Señor. A los padres, los esposos, a las madres, Señor. A las esposas, Señor. Que podamos cumplir nuestro rol como tú lo has establecido, Señor. Manténnos, Señor, con tu identidad por delante, Señor. Que podamos, Señor, representar fielmente y lo más dignamente que podamos, Señor, el rol como iglesia que nos has establecido en medio de esta sociedad. Oh Padre amado, dótanos, Señor, dótanos de lo que nos somos, de lo que nos falta, Señor, en lo que somos nosotros falibles, Señor, en lo que nosotros somos débiles, Señor. Dótanos, Padre, pero dótanos para tu gloria, Señor. Dótanos para tu obra, Señor. Dótanos para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Padre amado, gracias te damos. En ti dejamos nuestras vidas, Señor. Y que tengamos, Padre, una hermosa semana que va a comenzar, Señor. Una semana que podamos vivir para tu gloria, deleitándonos en tu palabra y viviendo en la comunión, en la relación viva contigo. A ti sea la gloria por todos los siglos, Padre. Y a tu iglesia caiga sobre la vida de la familia de tu iglesia tu misericordia, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un gusto haber podido compartir este tiempo de meditación en su palabra. Anhelamos poder volver a reunirnos, ¿cierto? En el local, ¿cierto? Como iglesia, como hermanos, ¿cierto? Para poder seguir llevando a cabo la obra de la predicación en la calle, ¿cierto? De la ayuda social que podíamos hacer y seguir viviendo para la gloria de Dios. El Señor les bendiga en gran manera, amados. Que tengan un hermoso día domingo y compartimos con ustedes una alabanza para cerrar este tiempo de adoración. Dios les bendiga.
This is